Bienvenidas y bienvenidos a la clase de formación cívica y ética del curso Commitments para ECAP. El día de hoy hablaremos del tema 5, que es la participación y ciudadanía democrática. Hablaremos acerca de los componentes del Estado mexicano, que son territorio, población y gobierno, la división de poderes del Estado mexicano, cuáles son los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos y que están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cómo se relacionan con los derechos humanos, cuáles son los mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno democrático a través de los partidos políticos y cuáles son las obligaciones gubernamentales que tienen los niveles federal, estatal y municipal de gobierno. Bien, comencemos con definir qué es el Estado. Bueno, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, el Estado es la forma de organización política que está dotada de un poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Los elementos que conforman al Estado moderno son entonces la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Es decir, tenemos que recordar que el Estado es la máxima institución de poder político en donde está contenida la sociedad de un país. Esta máxima institución de poder político pues ha existido, es decir, a lo largo de la historia han existido distintos tipos de Estado. Pero lo que caracteriza a los estados modernos o los elementos que conforman al Estado moderno son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Hablamos de Estado moderno a partir de pues, los siglos XV y XVI en Europa. Y bueno, estos estados se extendieron a el resto del mundo. Bien, estos elementos del Estado moderno podemos definirlos de la siguiente manera. La población va a ser el grupo de personas que vive en un área o espacio geográfico determinado. Nosotros seríamos la población y pues eso significa o recibimos también el nombre de sociedad civil. Por otro lado tenemos al territorio. El territorio está conformado por el espacio físico, pero no solamente es la tierra, es decir, la superficie continental. También abarca islas y espacio correspondientes a un mar territorial, es decir, las aguas, y también los recursos naturales del Estado-nación. Es decir, es el espacio físico. Está integrado por la superficie continental, por el mar territorial y, bueno, pues por los recursos de la nación. Ahí, en esos territorios donde se asienta la población. Tenemos también al gobierno. El gobierno pues va a ser el conjunto de personas e instituciones que van a ejercer el poder político público en un periodo determinado y pues teóricamente es la representación del pueblo, de la población. A este elemento del Estado también se le conoce como sociedad política, porque es la que se encarga de representar a la sociedad civil o a la población, al pueblo. Existen diferentes tipos de gobierno en el mundo. Podemos hablar de dictaduras, podemos hablar de repúblicas, ¿no? Pues en el caso del Estado mexicano, la forma de gobierno que tenemos es la república. Y finalmente tenemos otro elemento que es la soberanía. La soberanía es la capacidad, y es un principio además esencial de la democracia, y es la capacidad que va a tener el Estado de dirigir a su gobierno y a su pueblo en un territorio o espacio geográfico, político y cultural determinado. Recordemos que ya habíamos hablado un poco acerca de la importancia de la democracia y decíamos que algunos de los valores de la democracia pues eran la igualdad, la libertad y la autorrealización. Esto, traducido al Estado, pues es la soberanía. La soberanía es la capacidad que tiene un Estado de dirigirse sin la intervención de gobiernos y de estados extranjeros. Bien, en el caso del Estado mexicano, como les decía, en la República es el tipo de gobierno que es adoptado por la mayoría de los países del mundo y bueno, en México también. La República entonces en México pues va a ser la forma de gobierno principal y va a tener pues una serie de poderes llamados poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son los poderes de la Unión. Estos poderes de la Unión van a caracterizarse por contar con distintos tipos, tienen distintos tipos de funciones. En el caso del poder legislativo, su función principal es hacer y promulgar las leyes. Está representado por el Congreso de la Unión
es decir, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el caso del Poder Ejecutivo, tiene como función dirigir al gobierno, ejecuta las leyes que aprueba el legislativo y está representado por el presidente de la República. En el caso del Poder Judicial, su función es impartir justicia, sanciona las leyes, protege las garantías individuales y sociales. Está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los juzgados y los tribunales. Estos tres poderes, como les decía, son llamados poderes de la Unión y teóricamente sirven para equilibrar el poder dentro de la República Mexicana. Bien, otra característica importante, otro tema importante que debemos recordar es, pues, ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se caracteriza por estar escrita y en ella se contienen todos los derechos fundamentales que como ciudadanos tenemos. De manera general, los primeros 29 artículos consignan los derechos humanos, que son las garantías individuales. Estas pueden ser el derecho a la libertad, la no discriminación, la igualdad, la libertad de expresión, de asociación, libertad de tránsito, de educación, etc. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, está estrechamente relacionada con los derechos humanos, porque de hecho los primeros 29 artículos de la Constitución se les conoce como garantías individuales, pero también son en realidad los derechos humanos que ya vimos con anterioridad. Y que son todos estos derechos a los que tenemos acceso por el solo hecho de ser seres humanos. Existen algunos artículos constitucionales que son muy importantes y que ustedes tienen que recordar. Estos artículos son los siguientes. Primero, pues el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional deben recordar que se refiere a los derechos humanos y a la no discriminación. Es decir, aquí en este artículo, pues se habla de que todos los mexicanos tenemos acceso a los derechos humanos y al respeto de nuestra dignidad humana y pues a ser respetados, de no violentar todos nuestros derechos y libertades como personas. Otro artículo que es muy importante es el artículo tercero constitucional, que trata acerca de que toda persona tiene derecho a la educación. Esto significa que el Estado pues tiene que velar para que tengamos un derecho a la educación y pues debe de garantizar que tengamos educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media, superior y superior. La educación inicial es la educación preescolar, la primaria y la secundaria, y le conforman la educación básica. Esta y la educación media superior, es decir, la educación en el bachillerato, son obligatorias. Corresponde al Estado, pues la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo tercero de la Constitución es el artículo que se refiere al derecho a la educación. Y bueno, pues como sabemos, el Estado debe de garantizar que la educación básica, que ya dijimos es la primaria, la secundaria, preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior, pues sean gratuitas. Y además de ser gratuitas, bueno, deben de tener otras características: defender los derechos humanos, debe ser universal, la educación debe de ser inclusiva, pública y laica. Bien, otros artículos que son importantes de la Constitución mexicana, pues es el artículo 27 constitucional, que se refiere a la propiedad y explotación de los recursos naturales por parte de la nación, y el artículo 123, que se refiere a los derechos de los trabajadores. Entonces, ustedes deben recordar para su examen los artículos primero, artículo tercero, artículo 27 y artículo 123 constitucionales, y bueno, pues como podemos ver, pueden revisar su contenido, ya sea en la Constitución, y bueno, esto que acabo de comentarles. El artículo primero se refiere a los derechos humanos, el artículo tercero a la educación, el 27 a los recursos de la nación y el 123 a los derechos de los trabajadores. Recomiendo revisar los primeros 29 artículos de la Constitución, que en general abordan temas como la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de reunión, etc., de tránsito. Bien, finalmente tendremos que recordar que en las democracias modernas, como es la que tiene la República Mexicana, los partidos políticos son la forma de representación de la democracia.
Los partidos políticos, en el caso de México, pues se encuentran vinculados con el artículo 41 constitucional, que habla de que los partidos políticos tienen como fin promover la integración, la participación del pueblo en la vida democrática. Entonces, en las democracias representativas modernas, los partidos políticos representan al pueblo. Finalmente, tendremos que decir que el gobierno tiene distintos niveles, en el caso mexicano, de la República Mexicana, distintos niveles pues, de influencia y participación. Esto es porque México, además de ser una república, es una república federal. Y eso significa que existen 3 niveles de gobierno que colaboran para el bienestar común o la búsqueda del bienestar del pueblo, de la población. Estos niveles son el nivel federal, que significa que abarca todo el territorio nacional, el nivel estatal, que se refiere a un solo estado o entidad, es decir, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, y finalmente el nivel municipal, que es el que se refiere a las divisiones administrativas inmediatas que tiene el Estado. En el caso de la Ciudad de México, pues son las alcaldías, ¿no? La alcaldía de Venustiano Carranza, la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, la alcaldía de Tlalpan, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas alcaldías, pues son parte del nivel municipal. Entonces, estos 3 niveles de gobierno colaboran en la búsqueda del bienestar de la población.